Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Héroes de la Fe, una nueva andadura que queremos recorrer junto contigo. Es un programa donde queremos hacer cercana la Biblia a cada uno de vosotros, pero para ello no podemos hacerlo de cualquier forma. Por eso este escenario necesita un poco de luz. También necesitamos que el atuendo del presentador, en este caso mi caso, no creo que sea el más apropiado para un programa de este nivel. Por lo tanto, transformémoslo. Muy bien. Ya tenemos el escenario, ya tenemos el atuendo, ahora necesitamos saber con qué persona vamos a hablar en el día de hoy. Esther Bouret, licenciada en Teología, economista, pastora de comunidad cristiana, Oasis. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe, un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de la sierva de Naamán el sirio. Lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Tremenda alegría el poder tener hoy con nosotros a la pastora Esther Bouret, pastora en Guadalajara, y ella pues nos acompaña hoy para poder estudiar y poder escudriñar acerca de esta muchacha, de esta joven. Pastora, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, cuando me invitaste, Fran, para hablar de esta muchacha que habla de incógnito, como muchas otras en las Sagradas Escrituras, me puse a meditar con relación a esta oportunidad, porque la vida de esta muchacha tiene un enfoque, lo podemos ver en dos vertientes, tanto natural como espiritual, como toda la palabra en sí. Pero la vida de ella tiene una enseñanza muy preciosa para nosotros. Es realmente muy linda la vida de esta chica porque tomó decisiones en el momento en que tenía que tomarla. En los tiempos que corren, tomar decisiones correctas está al alza, porque hoy muchas veces sufrimos las consecuencias de no tomar las decisiones correctas. Lo primero que podíamos ver de esta joven es que no sabemos su nombre. No, es incógnito. De incógnito. Como la mujer de Noé. Como la mujer de Noé. Una mujer sin nombre. Pero sin embargo su vida habla más que el nombre que podría tener. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el contexto en el cual podemos encontrar a esta joven? ¿Cuál es el contexto? Bueno, ella era una hebrea, era judía, era del pueblo de Israel, y en esa época los reinos ya estaban divididos. Estaba Israel con Samaria y estaba Judá con Jerusalén. Entonces esta chica realmente venía de ese contexto de una ciudad de Israel que no la menciona, pero que las bandas merodeadoras, ladronas, buscapleitos que salían de Siria para venir a Israel y capturaban gente, esclavizaban, la llevaban involuntariamente.
No nos habla tampoco de si ella estaba con su familia, si estaba con sus padres, si estaba con sus hermanos, pero la palabra dice que ella fue capturada, fue llevada esclava a Siria, a esta ciudad vecina de Israel, que estaban fronteras una con otra. Qué fuerte es esto que acabas de decir. Es decir, estamos hablando de una joven que ha sido secuestrada por bandas armadas sirias. Bandas armadas sirias. Tremendo. Como pudiera pasar hoy en Colombia. Sí. Como pudiera pasar hoy en Perú, en países de América del Sur que tenemos todos estos problemas, o en cualquier país de América Latina. Sí, es algo que nos debe llamar la atención. Siria estaba al norte de Israel sí. Y no había ningún conflicto bélico entre Siria e Israel. Sin embargo, parece que estas armadas actuaban a sus anchas y actuaban bajo la fuerza militar y robaban, capturaban y secuestraban a jóvenes que luego las vendían y las ponían pues como sirvientas y esclavas en las casas de las grandes personas, de esas personas pudientes que podía tener la nación de Siria. ¿Quién esto es pudiera algo comprarlas? Tremendo, esto es algo tremendo. Sí, había un mercado de esclavos, acuérdate. Sí. El libro de Oseas nos habla claramente del mercado de esclavos, cómo llevaban los enemigos a sus esclavos a los lugares para venderlos, y esto era uno de los casos. Y digo yo, una mujer secuestrada, una mujer arrancada del seno familiar, supongamos, es decir, llevada a una tierra extranjera, es decir, con una lengua distinta, porque no es la misma lengua que se hablaba en Israel que se hablaba en Siria. No. ¿Qué requisitos tenía esta mujer? Bueno, Fran, yo te pudiera decir, mirándolo espiritualmente, Claro. que ninguno, porque no había en ella para decir, bueno, Dios se fijó en ella y por eso ella hizo lo que hizo. Sí. No. Ella era esclava. Era una mujer esclavizada en la casa de su señora, porque servía a la mujer de Naamán, en lo que leemos ahí en Reyes. Y esta chica pudiera hacer que ella contemplara su vida y se hubiera sentido opacada, o se hubiera sentido débil, o se hubiera sentido apartada del contexto que ella venía, donde las esclavas no podían expresar, no podían decir lo que pensaban. No tenían libertad de expresión. No había libertad de expresión. Entonces, ella, pudiéramos decir, bueno, quizás ella se apegó a esto, o diría, bueno, pobre de mí, que estoy aquí, que he sido esclavizada. No. Ella tuvo esa valentía de hablar, guiada. Claro, todos sabemos, guiada a través del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo no estaba en la gente, sino que se iba y volvía, pero había una dirección clara de Dios en ese contexto en el que nosotros nos movemos en el Antiguo Testamento, una dirección clara de Dios, y fue lo que esta mujer tuvo, una dirección clara. Esther, ¿sabes lo que realmente me llama la atención de esta joven? Cuéntame. Cuando la secuestran y la llevan a una tierra extranjera, con lengua extranjera, con cultura extranjera, y entiendo que hasta con alimentación distinta, esta mujer podría tener amargura, resentimiento, porque desde muy joven la habían capturado bandas armadas y se la habían llevado a otra tierra. Y sin embargo, lo que me estás destacando de esta mujer es que, a pesar de ser una esclava y una sirvienta, comparte de su fe, en este caso a la esposa de Naamán, y al propio Naamán, cuando le dice que hay alguien en Israel, ¿verdad?, que sirve al Dios de Israel, en este caso el profeta Eliseo, que puede hacer que Naamán, este general sirio, hombre valeroso, como así describe el segundo libro de Reyes, de valor en extremo, ¿verdad?, que dirigía a las tropas sirias y que llevaba a la victoria, tenía la enfermedad de la lepra. Una persona con resentimiento por todo lo ocurrido, yo creo que nunca hubiera hablado, porque se hubiera escudado en el problema de, con lo que yo he sufrido, con lo que me han hecho, pues yo ahora, y estos que me han capturado a mí, que me han secuestrado, me traen ahora a su tierra, y yo tengo ahora que dar testimonio de mi fe, del Dios que puede sanarle de su enfermedad, anda y que se muera. Perdón, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero hay personas que, si son guiadas por la amargura y el resentimiento, pueden acabar siendo obstáculos para que la obra de Dios se cumpla en personas que no tienen por qué ser del pueblo de Israel. Absolutamente, Fran, estoy de acuerdo con eso, porque nosotros siempre estamos buscando disculpas de nuestro pasado para impedir que el Señor obre en nuestro presente. Y tenemos que tener muy en claro esto. Las cosas de atrás, la palabra nos dice, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos la alternativa,
o la decisión más bien de enfocarnos en lo que Dios tiene por delante, no en enfocarnos en el pasado, porque daríamos vuelta, como la pescadilla que se come la cola, vueltas y vueltas, y de ahí nos saldríamos. Claro. No, Dios quiere que olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta. Extendiéndome a lo que se va hacia adelante. Y esta chica tomó la valentía, esa decisión de olvidarse del pasado y de obrar en el presente como Dios manda, a través de los mandamientos que, por supuesto que ya lo sabía, porque todo el pueblo de Israel conocía los mandamientos establecidos por Dios. Eso es. Sí. Es algo tremendo, porque cuando una persona vive constantemente pensando en el pasado, vive frustrado. Totalmente. Y encuentro mucha gente, incluso creyentes, que están continuamente condicionando su presente y lo que tienen que hacer en el futuro, echándole la culpa al pasado. Porque en el pasado me pasó, porque en el pasado me hicieron, porque en el pasado sufrí, porque tú no sabes lo que yo he vivido. Es verdad, no lo sé. Pero sí sabemos lo que sufrió esta joven. Un secuestro. Sí. Es decir, ser vendida. Sí. Ser llevada esclava. Esclava. Cumplió con el propósito de Dios y no se dejó guiar por su pasado, porque entonces hubiera sido una esclava frustrada. Exacto. Y de ser esclava frustrada pasó a ser una esclava que dio testimonio de su fe, y que tanto el general como su esposa, como también dos reyes, porque no podemos olvidarnos a Israel y a Siria, los dos reyes. Y de Siria, porque cuando Naamán recibe el testimonio de esta joven, en este caso, el rey de Siria recibe las palabras de Naamán diciendo: mi sirvienta ha compartido que hay alguien en Israel que pueda hacer que mi lepra desaparezca. Eso. Y escribe una carta, el rey de Siria le escribe una carta al rey de Israel. Y entre los dos hay correspondencia real, donde el testimonio de esta sirvienta, que no se deja condicionar por su pasado, ayuda a que el evangelio, las buenas nuevas, en este caso de la sanidad, que puede hacer Dios a través de, en este caso, su siervo Eliseo, puede ser un testimonio tremendo en la vida de estos reyes, porque reciben y escuchan la palabra de Dios. Así y no solamente ellos, sino también la esposa de Naamán, los propios criados de Naamán, que lo acompañaron, pero también Jesse, el criado de Eliseo. Jesse, el criado de Eliseo. Es decir, que estamos hablando que una sirvienta alcanzó muchas más almas de diferentes estamentos de la sociedad que nosotros, con nombre y apellido y con título académico, por decirlo de alguna manera. Eso es algo que deberíamos de resaltar en esta joven anónima, ¿verdad? Sí, me llama la atención, Fran, antes de pasar a otro punto, la palabra nos dice ahí en Reyes, en el versículo 1, en el 5:1, dice que Naamán era llevado a la victoria a través de Dios, de Jehová. Es verdad, es verdad. Me llama la atención, eso se resalta en el texto, porque eran pueblos paganos, politeístas, adoraban muchos dioses, pero ellos tenían muy claro quién lo había llevado a la victoria. Y yo creo, Fran, que dada esa misericordia de Dios con la vida de Naamán, fue que proporcionó a esta criada para que ella pudiera hablarle sobre este Dios poderoso que podía sanarlo de la lepra. Y es tremendo, ¿verdad? Sí. Y una joven que nunca sabremos su nombre, pero sí recordaremos siempre su historia. Eso. La historia que Dios pudo desarrollar en una vida obediente, que no se dejó guiar por la amargura ni el resentimiento, ni por su condición social, porque era una esclava. Antes de continuar, Pastora Esther, vamos a escuchar una alabanza, la alabanza del grupo de Sabadell, la Iglesia 316, que nos va a interpretar el coro de Por Siempre. Escuchémoslo.
la guerra inició, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Qué bien, hemos podido deleitarnos con este grupo de la Iglesia 316 en Sabadell, hemos podido disfrutar con ellos y ahora continuamos con la entrevista y nos gustaría escuchar a la pastora Esther acerca de qué obstáculos o limitaciones tuvo que afrontar esta joven anónima. Uno de los obstáculos era principalmente su esclavitud, quizás también la lengua, pero algo que nos lleva a la palabra a ver es que realmente el valor que ella tuvo, aunque habían limitaciones, obstáculos que ella tenía que saltar, eso no impidió que ella diera el paso de encaminarse al propósito por el cual Dios la había llevado a esa casa. Ella era sirvienta de la mujer de Naamán, un general del ejército. Muy probablemente la servidumbre no tendría ese tipo de relación de acercarse a estos jefes, sino que se mantenían distantes, pero ella habló con la mujer de su amo, de su jefe, y le propuso
el que fuera a ver a un profeta que tendría para él una palabra de sanidad. Amén. Y no impidió nada de lo que hemos mencionado en el pasado atrás, ni la lengua, ni la esclavitud, ni el dolor que ella hubiera tenido, sino que ella quiso obrar en consecuencia el bien. La palabra nos habla del prójimo y están en los mandamientos del pueblo de Israel, en los mandamientos del Señor. Y ella oyó la voz de Dios hablándole con relación a la sensibilidad, a la compasión que necesitaba tener con este hombre. Algo que también podemos descubrir del segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, es que este hombre, aparte de ser valeroso, poderoso dentro de la nación siria, Sí. era un hombre con lepra. Y a veces se nos pasa ese detalle por encima, porque hablamos de la lepra como una enfermedad. Bueno, sí, una lepra, pero claro, ¿qué consideraba una persona judía, como en este caso esta joven, convivir y servir a un leproso, cuando la ley en Levítico capítulo 13. Versículo 27 se nos dice que esta lepra es inmunda, es decir, produce inmundicia en aquel que la porta, ¿verdad? Incluso hay otros textos bíblicos donde dice que el leproso debe salir fuera de las fronteras del campamento para no contaminar al resto del pueblo. Esta mujer, aparte de ser secuestrada, extranjera, llevada a tierra ajena, puesta como esclava, como sirvienta, no tiene propia libertad, la meten en un contexto donde tiene que convivir con un leproso, por mucho poder adquisitivo que tuviera ese leproso, por mucha autoridad en el ejército que podía tener este hombre, pero seguía siendo un leproso. Sí. Y acuérdate que la lepra producía muerte. Hoy la lepra se cura, pero en la antigüedad la lepra no se curaba, acarreaba la muerte. Claro. Y muy probablemente desde que ella lo vio, supo lo que era, porque estaba dictaminado dentro de las leyes, los estatutos, los preceptos de Jehová, el que el leproso era apartado fuera. Y acuérdate en la época de Jesucristo que llevaban unas campanillas para poder anunciar en el camino que se acercaba un leproso. Entonces este hombre... Para que la gente guardara la distancia de seguridad. Y entonces Parece que este general... viviendo los tiempos bíblicos otra vez. Eso es la distancia. Pero este general, Frank, como tú vemos en la palabra, estaba dentro de su reinado, con su rey, con su gente, con su mujer. No estaba apartado. Claro. Era una situación bastante extraña. Claro. Y ella tuvo que convivir con eso. Y convivió y sirvió. Amén. Fue excelente en su servicio. Amén. Amén. Hay algo que también podríamos destacar de esta joven anónima, y es las palabras que utiliza para poder dar testimonio de su fe. En primer lugar, a su jefa, que era la esposa de Naamán, y también al propio Naamán. La leo, se encuentra en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En esta frase veo tres realidades espirituales que podríamos destacar en esta tarde. Por un lado dice, si rogase, habla de compasión. Sí, Señor. Habla de compasión. Si este leproso, por mucho poder adquisitivo y reconocimiento político o del ejército que tenga, rogase, Dios va a escuchar, porque Dios es un Dios compasivo. Amén. Es decir, al que busca, halla, ¿verdad? Vemos también que en esta propia frase se nos dice, mi Señor, cuando esta mujer se refiere, esta mujer anónima se refiere al general, se refiere como un señor, como una persona con autoridad, por lo tanto, manifiesta respeto. Manifiesta respeto. Es decir, no le habla de cualquier manera. Ella sabe cuál es su condición y sabe también cuál es la condición del general. Y por último dice, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí vemos fe. Fe en el poder de Dios que podía sanar a través de su siervo, en este caso el profeta Eliseo. Tremendo. En tres realidades espirituales, compasión, la realidad de tener fe en el poder de Dios y la realidad que hemos visto de respeto a la autoridad que está delante escuchando el mensaje. Sí, Señor. Esas tres realidades espirituales hacen que pueda recibir el testimonio Naamán, pero también reyes, siervos y muchas personas que pudieron escuchar, y todo de una joven anónima. Y recuerda, Frank, que el rey de Siria mandó una carta al rey de Israel. Sí. Y cuando él rasgó sus vestiduras, Sí. todo el reino se enteraba. Sí. Entonces, todo el reino sabía que el rey de Siria había mandado a su leproso general
a ver al rey de Israel. Sí. Y que cuando lo oyó Eliseo, fue la reacción, envíamelo. Claro. Envíamelo. Entonces quiere decir que no solamente se ha tocado a la mujer de Naamán, ni Naamán como mismo, ni a los 2 reyes, ni a los siervos que estuvieron en el servicio, en el viaje. sino a todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo. Fue notorio. Fue notorio. Fue Qué notorio. tremendo es cuando alguien se deja utilizar por el Señor, ¿verdad? Yo creo que realmente no hay puesto pequeño. Lo que hay es visión pequeña de aquel que tiene el lugar que Dios le ha puesto. Así es. Porque yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que cuando una persona sirve al Señor desde el lugar donde Dios lo pone, aunque nosotros pensemos que no es el lugar más apropiado, sino lo vemos incluso como algo insignificante, es la mayor oportunidad que podemos ver el poder de Dios en acción, porque cuanto más pequeños somos, más grande se hace el poder de Dios en nosotros. El apóstol Pablo utiliza cuanto más débiles somos. También el apóstol Pablo habla en la iglesia de Colosa que cuando sirvamos al Señor, que cuando sirvamos a los hombres, tenemos que servir como para el Señor. Y yo creo que esta mujer, no solamente con sus palabras, sino con su propia vida de trabajo, tuvo que dar testimonio de su fe en todo momento. Amén, así es. Sí. Así es, Fran. La verdad es que esto nos llena de regocijo, encontrar personajes anónimos realmente que Dios haya utilizado con un fin tan determinado como este que estamos mirando en esta tarde. Gloria al Señor por ello. Amén, amén. Pastora Esther, ¿por qué ella y no otra persona? ¿Por qué ella y no otra persona? Tú hablabas ahora mismo de que Dios nos coloca a cada uno en el lugar correcto. La palabra del salmista decía, Dios cumplirá su propósito en mí, en el Salmo 38. Sí. Todos nosotros hemos venido aquí con un propósito y Dios para cada uno de nosotros tiene ese propósito perfecto. Entonces ella fue elegida para esa función. Nosotros hemos sido elegidos para otras funciones, pero si cada uno cumplimos en el reino de Dios, las cosas van a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta joven pudo adaptarse a las circunstancias. Sí, Señor. Que no son fáciles. No son fáciles. Hay no eran veces fáciles. que nos toca emigrar de nuestros países, ser extranjeros, ser advenedizos en otro continente, con otra cultura, con otra lengua, y nos toca adaptarnos. Sí, sí. Y hay veces que nos cuesta. Y esta joven supo adaptarse y supo servir a Dios desde el lugar que Dios le había puesto. Esto es algo tremendo y Sí, que tiene Señor. una gran enseñanza para nosotros. Sí, Señor. ¿Qué enseñanzas podemos sacar nosotros al respecto sobre esta joven para nuestras vidas, en nuestro caminar diario como creyentes? Aún ella siendo esclava en un lugar extranjero, en un pueblo extraño, mantuvo encendida la fe Qué bueno. en el Señor. No se desvió del objetivo. Ella mantuvo una relación porque ¿cómo iba a hablar de alguien que no tenía una relación con ella? Habló de aquel que podía sanar a Naamán. Esta joven también, al no albergar amargura en su corazón, fue libre de poder hablar sobre aquel que le dio la libertad. Porque aunque era esclava naturalmente, pero su vida en el Señor estaba libre. Por eso habló como habló, con la compasión, con la fe y con el respeto que ella tenía que hablar con relación a este hombre y el servicio que le dio a este hombre. Sí, es algo tremendo, Sí. es algo tremendo. Yo también comparo a esta joven anónima con otros jovencitos que fueron llevados al cautiverio, en este caso de Babilonia con Nabucodonosor, en este caso Daniel y sus amigos. Sadrás, Mesach y Abednego. Eso Sí. es, ellos también vivieron unas circunstancias parecidas, como las que nosotros podemos vivir. Por lo tanto, si vives en el pasado, como hemos dicho, vas a vivir frustrado. Si vives pensando en el futuro, vas a vivir afanado. Pero si vives en el presente, puesto los ojos en Jesús, como Amén. nos has enseñado en esta tarde, pues vamos a vivir en victoria. Amén. Y vamos a ser de testimonio. Incluso vamos a predicar incluso sin nuestras palabras, porque esta joven tuvo desde su lugar que ser una atalaya, un estandarte de la gloria de Dios. Sí, porque Señor. cuanto más débiles somos, más fuerte se hace el poder de Dios en nosotros. Más fuerte. Algo solamente para concretizar en todo esto que hemos hablado, Fran. Muchas veces la gente está en posiciones muy altas, Sí. en lugares donde recibe reconocimiento diario, como era el caso de Naamán, con el ejército, con el rey, con el pueblo. Todo el mundo quería a Naamán. Había ganado las batallas Claro. de Siria, pero él hizo algo que quizás desde la altura
muchos de nosotros, cegados por la vanidad y la vanagloria, no entendemos. Él escuchó esa vocecita de una simple esclava que le habló sobre la salida para su pecado, porque él fue sanado literalmente, pero también la lepra nos habla del pecado. Y Naamán reconoció a Jesucristo como su Salvador, porque le dijo a Eliseo: sepa mi Señor que cuando el rey de Siria se acerque a su Dios y yo me incline con él, no me estoy inclinando al rey, estaba justificando lo que él pudiera suceder, porque él no quería nunca más volver a adorar a otro Dios que no fuera el Dios de Israel, el Dios verdadero. Tremendo. Y esto es tremendo, Fran, tremendo, que un general de un ejército vecino sanguinario como eran los sirios, merodeadores, ladrones con bandas, con un ejército, reconociera al Dios de la tierra y lo llamó por su nombre, Jehová, Dios de Israel. Amén, amén. El mismo Jesús en Lucas 4:27, estando en una sinagoga, lo mencionó, ¿verdad? Sí. Que Dios sanó al general Naamán y reconociendo la validez del milagro en la propia palabra del mismo Jesús ante su propio pueblo, mostrando la misericordia de Dios para todas las naciones de la tierra. Sí, Señor. Pastora Esther, ha sido un placer, ¿eh? Se nos ha pasado el tiempo, pero realmente volando. Yo creo que más que pasar el tiempo, nosotros hemos pasado por este tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Queremos verte más veces porque estar contigo es un placer. Saluda a tus hijas, a tus nietos y manda muchos besos, aunque sean a la distancia, a todos los creyentes de la congregación que hoy estarán compartiendo también este programa con nosotros. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en breve. Gracias, gracias mis hermanos por esta invitación y que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Amén. ¿Un codita? Muy bien. El rey de Israel, el rey de Siria, el general Naamán, su esposa, los sirvientes que le acompañaron en el trayecto hacia Israel, Eliseo, Giezi y mucho pueblo, tanto de Siria como de Israel. Todos, absolutamente todos, recibieron el testimonio de esta joven, una joven que nunca sabremos su nombre, pero sí recordamos lo que hizo. Y lo que hizo fue dar testimonio de su fe. Una joven que fue secuestrada, que fue llevada a un país extranjero y que nunca se vio condicionada por la amargura y el resentimiento de lo que hicieron sus captores, sino todo lo contrario, se adaptó a las circunstancias, aceptó su condición de sirvienta, de esclava en un país extraño y fue capaz de mantener encendida la llama de la fe. Nosotros, al igual que esta joven, podemos vernos condicionados por nuestro pasado, pero como hoy hemos dicho, nuestro pasado solamente nos puede frustrar. Tenemos que estar no pensando en el futuro, ya que podemos vivir afanados por ello. Tenemos que vivir nuestro presente, el lugar en el cual Dios nos ha puesto, porque Dios es experto en humillar a los soberbios y es experto también en coger a los humildes y exaltarlos. Esta joven fue capaz de dar testimonio de su fe. Nosotros hoy podemos ser como esta joven, héroes que dan testimonio de la fe y no se ven condicionados ni por su pasado ni por el futuro, sino que se ven condicionados por la palabra profética, la palabra de Dios que marca nuestra vida para seguir el camino que Dios ha establecido para nosotros. Tú también puedes ser como esta joven de Naamán el sirio. Grabamos. Perdón. Ahora lo que veis el programa por detrás es quien se ha equivocado. Una mujer que supo... No va. 2, 1, grabamos. Ha sido tú. Ha sido tú. Y yo ya decía. Porque estaba yo concentrado y Siento. De David y el Espíritu de Dios. Héroe, seré héroe de la fe, en ti confiaré y la victoria tendré. Y por la fe, oh, oh, oh.
la fe.